Hermanos, estamos en la historia de la salvación. Estamos viendo cómo Josué y Caleb van a entrar a esa tierra prometida, cómo ellos mandaron unos espías para ver esa tierra que tenían que conquistar. Vimos a un personaje llamado Rahab, que era una prostituta, pero que ella y su familia, por la fe que tenían y por la respuesta a esos prodigios de Dios, Dios la había incorporado a su pueblo. Y entonces, hermano, vamos a ver en el capítulo 3 de Josué. Capítulo 3 de Josué, vamos a ver cómo ese río Jordán es un río pequeño, pero en esa época en que van a pasar ellos, corría con mucha agua, y dice que se desbordaba su cauce, así como sucede en la costa sur muchas veces. Y dice que puede llegar a una anchura de más o menos 1,5 kilómetros durante ese tiempo en el que van a hacer esa travesía. Y mira, hermano, lo que va a suceder ahí en Josué capítulo 3, versículo 1 al 5. Mira, hermano, todo ese pueblo, con todos los menores de 20 años, con Josué, con Caleb, recuerda que todo ese pueblo que había peregrinado 40 años, debido a las murmuraciones, a las quejas, a la falta de fe, ellos no pudieron entrar a esa tierra prometida. Josué se levantó de madrugada partió de Setim con todo el pueblo de Israel y llegaron hasta el río Jordán. Ahí acamparon, esperando atravesarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y ordenaron a los israelitas lo siguiente: cuando vean pasar el arca de la alianza de Yahvé, llevada por los sacerdotes de la tribu de Leví, ustedes saldrán de su campamento y la seguirán, porque ella les señala el camino, pues ustedes nunca han pasado por ese camino, pero la seguirán a 1,000 metros de distancia. No se acerquen al arca de la alianza. Josué dijo a los israelitas: purifíquense, porque mañana Yahvé estará en medio de ustedes para obrar milagros. En cuanto a los sacerdotes que llevan el arca del Señor de toda la tierra pongan su pie en las aguas del Jordán, las aguas que vienen de río arriba se cortarán y se detendrán en una sola masa. Cuando el pueblo salió de su campamento para atravesar el río Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza iban delante. El río Jordán corría con mucha agua, desbordando su cauce por ser el tiempo de la cosecha de la cebada. Sin embargo, cuando los que llevaban el arca bajaron al río y sus pies se mojaron en las orillas, las aguas que venían de arriba se cortaron. Se detuvieron las aguas, formando como una represa muy lejos de aquel lugar, junto a Adám, la ciudad vecina de Sartán. Las aguas que bajaban al mar muerto fueron bajando hasta detenerse, y así el pueblo pudo atravesar frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza permanecieron en medio del río, que quedó seco, hasta que todos los israelitas atravesaron el río Jordán.
palabra de Dios. Mira, hermano, con un río Jordán que se había desbordado de sus cauces, más o menos 1,5 kilómetros de ancho. Imagina ese río que al llegar el arca de la alianza ahí se forma como una represa en donde se seca el agua. Qué impresionante fue. Cuánto fue el espacio que se abrió, fue de más o menos 15 kilómetros. Imagínate, hermano, 15 kilómetros de longitud, que el agua no pasó en ese momento ahí, para que pasara todo ese pueblo. Se detuvieron las aguas formando como una represa, muy lejos de aquel lugar, junto a Adán, la ciudad vecina de Sartán, y de ese sitio a Adán son como 15 kilómetros. Qué milagro tan importante, parecido al que hubo allá en el Mar Rojo por Moisés, cuando ese ejército de Egipto los perseguía a ellos. Imagínate qué puede estar pasando en Jericó, la ciudad fortificada desde donde podían ver a todo el pueblo de Israel, que del otro lado del río acampaba, esperando atravesarlo. Y según instrucciones que ya había recibido Josué de parte de Yahvé, ahí en Josué 1, de hecho, al tercer día, comienzan a atravesarlo, como hemos visto en esa predicación y en ese texto de Josué 3. ¿Y qué crees tú, hermano? Que ven del otro lado del Jordán esos guardias que están custodiando la ciudad, que está bien fortificada. Los soldados y tal vez también el rey de Jericó, ¿qué crees tú que están observando? Ven a unos cuantos hombres, ven solamente a los sacerdotes que llevan un cofre dorado, que es el arca de la alianza, y para su asombro, cuando ellos ponen sus pies ahí en ese río Jordán, este río crecido comienza a secarse, deteniendo su caudal aguas arriba a unos 15 kilómetros de distancia, y unos 40,000 soldados seguidos de todo el pueblo de Israel comienzan a cruzar 1,5 kilómetros de ancho de ese río seco a toda la anchura que Yahvé les ha abierto. Imagínate, hermano, 15 kilómetros se detuvo para atravesar ese 1,5 kilómetros de ancho, y los guardias con su rey en esa ciudad fortificada, viendo ese escenario, hermano, ese paso por el río Jordán con el arca de la alianza. Y allá en Jericó los cananeos le rinden culto a Baal, que es su dios, que supuestamente tiene poder sobre el agua. Y ellos han oído de lo que Dios ha hecho para los israelitas durante 40 años desde que salieron de Egipto. Entre otras cosas, algo similar a esto que están viendo hizo para ellos, lo que están viendo hizo para ellos también en el Mar Rojo. Y si ya estaban asustados, te recuerdas, hermano, y desanimados, según esa información que Rahab le había dado a los espías, solo de conocer los prodigios que Yahvé había hecho antes por su pueblo, ¿cómo te imaginas que se encuentran en este momento? Y ahí con esas expectativas vamos a leer ahora el capítulo 4 de Josué, versículo 18 y 24. Ahí, hermano, al lado de María Santísima, postrado a los pies de Jesús, ante ese pueblo que está, imagínate, atemorizado, asustado, desanimado, no saben qué hacer, pero no creen en ese Dios maravilloso a pesar de todos esos milagros.
Imagínate ese pueblo que está atravesando ahí ese 1,5 kilómetros, con 15 kilómetros de un río que se ha secado en este tiempo. Y la palabra de Dios en Josué 4:18 dice así: y en cuanto estos sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé salieron del cauce del Jordán, en cuanto sus pies tocaron la orilla, las aguas del río Jordán volvieron tan abundantes como los días anteriores y desbordaron su cauce. Esto ha sucedido para que los pueblos de este país conozcan el poder de Yahvé, nuestro Dios, y para que ustedes mismos lo teman para siempre. Palabra de Dios. Mira, hermano, para mostrar su poder a los cananeos, Yahvé no solo abre el río, sino hace que las aguas vuelvan a su cauce y lo desborden como estaba antes de atravesarlo. Y con esas expectativas, en el corazón de María Santísima, meditando la palabra, meditando el rosario, sobre todo la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, ahí postrado a los pies de Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que pronto vendrá, hermano, a juzgar a vivos y muertos, y viene para casarse con su novia, que es la iglesia. Ojalá tú y yo, hermano, estemos en esa iglesia fiel, que al final de los tiempos se va a dividir en una iglesia fiel y una iglesia apóstata, con un falso profeta que va a hacer que esa falsa iglesia adore al anticristo. Que Dios te bendiga, hermano, y a purificarse